en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría ser investigado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, una vez que se presentaron 4 denuncias en la Fiscalía General del Estado. La creación de una comisión para que revise el proceso administrativo de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional genera reacciones de rechazo en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y literalmente las denuncias empezaron a llover en la Fiscalía General del Estado. Mire, esas son decisiones que tomó el transitorio ¿en base a qué? En base a la decisión del pueblo ecuatoriano en consulta popular que le entregó facultades extraordinarias al Consejo Transitorio. Esas facultades extraordinarias no tiene el actual Consejo. Que es la Corte Constitucional, donde en el mes de mayo del 2019 emitió una sentencia en donde no puede el Consejo, a la cabeza Tuárez, en vigilar o fiscalizar el Consejo actuado por de Julio César Trujillo. El presidente del Consejo, José Tuárez, la vicepresidenta Rosa Chalá y los consejeros Victoria de Sintonio y Walter Gómez fueron acusados de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Las denuncias llegaron desde Giovanni Tarihuana de Unidad Popular, Ramiro García del Colegio de Abogados de Pichincha y de los asambleístas Raúl Tello y Yanine Cruz. Para que de manera inmediata la Fiscalía abre la indagación, convoque al cura Tuárez y a los miembros del Consejo de Participación a que rindan versión. Esta infracción tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. En respuesta, Tuárez habló de persecución política y responsabilizó directamente a Creo por supuestas irregularidades que están investigando en el Consejo de Participación. Sobre las denuncias presentadas en la Fiscalía prefiere esperar. No he sido notificado para poder tener algún tipo de defensa. Siempre usted tiene que ser notificado y no adelantarse a los hechos. Un nuevo remesón en el Consejo de Participación que se presenta cuando otras acusaciones en su contra no han sido resueltas, como es la supuesta falsificación de documentación presentada por Tuárez. Para que el Ecuador quede tranquilo, porque debe ser así, no tengo que responderle a ustedes, a los medios, y decir, este papel es verdad, no tengo que responder ante la autoridad competente. Informó Héctor Romero. Múltiples reacciones se generan tras la decisión del Consejo de Participación de iniciar un proceso de evaluación a la designación de los jueces de la Corte Constitucional y la posibilidad adelanta que existen al menos 3 salidas para frenar las acciones del Consejo Definitivo. La primera en pronunciarse fue la ministra de Gobierno, que asegura que el Consejo de Participación Definitivo ha traspasado la línea del ordenamiento jurídico y que con sus acciones se están extralimitando. Han cruzado la línea de incumplir, de desacatar una sentencia de la Corte Constitucional y esto por supuesto es gravísimo. Se refiere a la decisión tomada por la mayoría de consejeros que dieron vía libre a la conformación de una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional y la posibilidad de elegir nuevo contralor. La ministra afirma que el Consejo no tiene esa competencia. La Corte Constitucional fue extremadamente clara al pronunciarse respecto de las competencias del Consejo Transitorio y aquellas competencias que eran excepcionales, que le pertenecían excepcionalmente al transitorio. Lo que ha hecho el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana es cruzar esa línea, es pretender atribuirse facultades que no tiene, que no le corresponden y que implicarían desacatar una sentencia expresa. Que tras esta decisión se han abierto al menos 3 caminos para revisar la actuación de los consejeros de mayoría, una vía judicial, otra constitucional y por último la vía legislativa. Cada una de esas vías tiene consecuencias distintas. Está la consecuencia de la censura cuando se trata de juicios políticos, está la consecuencia penal cuando se trata de un delito y está la consecuencia de la destitución cuando se trata del incumplimiento de una sentencia. Y con esto están de acuerdo en la Asamblea. La bancada socialcristiana anuncia que apoyan la posibilidad de iniciar ya un juicio político en contra de Tuárez y compañía. Y eventualmente la Fiscalía General del Estado de oficio podría realizar el inicio de una investigación en ese sentido. Ahora, en lo que compete a la Asamblea Nacional, ahora sí tenemos absoluta competencia para llevar adelante un proceso de control político que creo debe ser ampliado. Juicio que podría abarcar a los 4 integrantes de esa mayoría dentro del Consejo. Acá en la Asamblea ya se recogen las firmas para iniciar un proceso en contra de Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Ellos están en la mira.
Mientras tanto, el correísmo los defiende. Aseguran que por el momento no se ha configurado ninguna ilegalidad y que desde el gobierno y parte de la oposición lo que buscan es desestabilizar a una institución del Estado. O sea, quieren votarlos antes de que tomen una decisión. Denota una clara estrategia de desestabilización al Consejo de Participación, cosa que les incomoda hoy a muchos actores políticos. Estas son las reacciones que se generan tras las primeras decisiones tomadas dentro del Consejo de Participación, en medio de esta pugna política. Informó Javier Gallo. El próximo martes, el CAL calificará la petición de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuares. Así lo confirmó el titular de la Asamblea, César Litardo, quien reiteró que la integración de la Corte Constitucional no es susceptible de ninguna revisión. Que incumple sus funciones, no dude. No le saca el cuerpo al sermón político de un sacerdote que dejó con la palabra en la boca a la Comisión de Participación Ciudadana. Ya el día martes en el CAL calificaremos este proceso que permitiría que ya la Comisión de Fiscalización pueda iniciar el trámite de este juicio político. Me parece que hay que darle agilidad a los temas. Precisó además que la aspiración de Tuares en torno a la Corte Constitucional podría encauzar aún más los óleos parlamentarios. Porque es una clara rompimiento de sus funciones como tal, e incluso ir más allá. Entiendo que hoy la Asamblea Estatal Yanine Cruz ha puesto una denuncia en la Fiscalía, porque esto puede incluir hasta un delito de desacato. En ciernes el mecanismo constitucional que busca amputar sus atribuciones para seleccionar a las autoridades de control. Decían ellos de oposición y méritos académicos, profesionales, pero al final fueron méritos políticos también, presidente. Sí, es muy complejo poder tener un sistema que funcione de manera eficiente. Creo que esa idea empezó de una manera correcta, empoderar al ciudadano, pero en el camino pues parece que ya hubo una desviación. El lunes participará en un encuentro por la seguridad ciudadana convocado por la alcaldesa. También se ha pedido la eliminación de la tabla que permite el consumo de dosis personales de drogas, presidente. ¿Cuál es su criterio? Creo que hay que hacer algo en el tema de drogas. Hay una clara proliferación del consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes, tanto en acciones preventivas como en acciones sancionadoras. El presidente de la Asamblea aclara que ningún proceso de fiscalización se supedita a la temperatura del ardid político o las últimas deserciones, informó Jorge Escobar. La Fiscalía General del Estado halló en la computadora de Laura Terán, ex asistente del despacho del expresidente Rafael Correa, información detallada sobre los presuntos aportes millonarios de al menos 18 empresas para el funcionamiento de Alianza País y que luego se habrían beneficiado de contratos con el Estado del 2012 al 2016. Que cada voluntario se encargaba de cubrir sus gastos personales y que no había un aporte económico para el colectivo ni un fondo común, era lo que Pamela Aguirre, hoy parlamentaria andina, decía en 2016 respecto del financiamiento que tenía el colectivo Rafael Contigo Siempre, quienes se encargaron de recoger firmas para una supuesta reelección del exmandatario. Sin embargo, un archivo hallado por la Fiscalía en la computadora de Laura Terán, ex asistente del despacho de Correa, afirmaría que en 2016 habría habido una autorización del entonces primer mandatario para que Gustavo Bucaram reciba $100,000 y con ello se recojan las firmas. Pero esto no es lo único que se revelaría en las más de 63,000 hojas de evidencias que fueron incautadas en uno de los allanamientos cumplidos por la fiscal Ruda Moroso, quien inició la investigación por los supuestos aportes irregulares que hicieron a la campaña del Movimiento País entre 2013 y 2014, sino que también ahí se revelarían los aportes que recibió esta organización entre 2012 y 2016 para mantener toda su estructura. Actualmente la Fiscalía ha identificado a esta investigación como sobornos 2012-2016. Ahí ya se encuentran procesados Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María Duarte, todos relacionados al gobierno de Rafael Correa. En Quito informó Andrea Orbe. En la Asamblea Nacional se generan las primeras reacciones luego de que se hicieran públicas las investigaciones en torno al caso que se ha denominado Arroz Verde Final. La Comisión de Fiscalización buscará adjuntar estas nuevas denuncias a la investigación que lleva adelante por este caso.
Las nuevas revelaciones en torno al caso Arroz Verde generan las primeras reacciones en la Asamblea. Desde la Comisión de Fiscalización se anuncia que estos nuevos elementos de investigación se incluirán en el proceso que ya se lleva adelante dentro de la Asamblea. Esos elementos van a ser importantísimos dentro del proceso de fiscalización que lleva la Fiscalía, así como también dentro del proceso de la Comisión. Que es fundamental que se analice a profundidad la nueva denuncia, afirman en la oposición, pues en este caso estarían involucrados legisladores de periodos anteriores y del actual. Si existen nombres de ex asambleístas y de asambleístas que actualmente están en funciones, tienen que aparecer. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene que abrir ese proceso. Aquí no vamos a tapar nada a nadie, caiga quien caiga. Desde el correísmo se minimiza la nueva denuncia. Se afirma que la Fiscalía debe investigar el caso, pero sin sesgos políticos. No basta una hoja de Excel donde mañana le pongan el nombre a alguien y le digan que recibió, hizo, participó de algo. Tiene que ser probado si recibió los dineros, dónde los recibió, en qué los usó, esos dineros de qué fuente vinieron. Y me parece que en ese caso, si queremos queremos hablar de que no existe impunidad, lo que debemos evitar es la politización de la justicia en un caso tan llamativo como este. En todo caso, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ampliará esta investigación para incluir estos nuevos elementos y finalmente elaborar un informe que defina qué camino se puede tomar en torno a este tema en el Legislativo. Informó Javier Gallo. En la Fiscalía General del Estado se presentó una denuncia por falsedad de testimonio en contra del asambleísta José Serrano. El delito está relacionado con el secuestro de Fernando Balda. El activista político Fernando Balda vuelve a arremeter por el secuestro del cual fue víctima en Colombia. Esta vez fija la mirada en el asambleísta José Serrano, exministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa. Cuando él rindió su versión libre y voluntaria ante el fiscal general, en el caso de mi secuestro, mintió a la autoridad, mintió al fiscal general, pues él dijo que no conocía absolutamente nada de los hechos. Como prueba, Balda presentó un audio en la Fiscalía General del Estado que diría lo contrario. Donde se escucha al asambleísta Serrano hablar con Luis Raúl Chicaiza Fuentes, el agente de inteligencia involucrado en mi secuestro, que ha sido sentenciado. En esa grabación, José Serrano interlocuta con Chicaiza y en expresiones muy claras, Chicaiza le solicita apoyo económico para generar impunidad hacia él y hacia Diana Falcón. La defensa técnica de Balda sostiene el cometimiento del delito de falso testimonio. Después se descubrió en el portal La Posta que él conocía plenamente de todas estas actividades. Bueno, de hecho, este audio fue proporcionado en la cooperación eficaz, pero existían algunos audios que eran inaudibles y posterior a eso no se lo logró vincular. Al respecto, hasta el momento Serrano no se ha pronunciado, informó Héctor Romero. Los 3 vocales del Consejo Nacional Electoral que fueron multados con más de $7.000 por el Tribunal Contencioso Electoral apelaron la medida. Ahora están a la espera de la respuesta de las autoridades. 2 de los 3 consejeros nacionales que fueron multados cada uno con $7.880 por el Tribunal Contencioso Electoral apelaron la decisión tomada por el organismo. Entre quienes presentaron este recurso está Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es una posible sanción o la sanción que se emite es por una decisión administrativa que sobre la resolución del Pleno en el caso de Los Ríos y esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie en los próximos. José Cabrera, otro de los sancionados, especificó a breves rasgos los argumentos de su defensa. Se argumentó situaciones de procedimiento del Consejo Electoral y también de la Constitución de la República. Los 3 funcionarios, incluyendo a Estela Cero, recibieron una multa por aprobar una resolución el 9 de abril, en la que, según el Tribunal Contencioso Electoral, considera que se vulneraron derechos políticos, además de retrasar la entrega de credenciales a las autoridades electas en la provincia de Los Ríos. La decisión tomada por el tribunal se da luego de acoger una queja interpuesta por Jenny Domínguez, ex candidata a alcalde de Mocache en la provincia de Los Ríos, misma que denunció presuntas irregularidades en las elecciones seccionales de 2019 y quien ha solicitado la destitución de los 3 consejeros nacionales. Informó Valeria Navarro.
De cara a las elecciones generales del 2021, el Consejo Nacional Electoral afina procesos de gestión con la participación de 10 universidades de la Sierra, con el fin de establecer una cooperación interinstitucional en los comicios para contribuir en asistencia técnica, capacitación y proyectos. Necesitamos desarrollarnos precisamente de cara a las elecciones de 2021. Estos proyectos que se tienen que realizar para el mejoramiento y el fortalecimiento del sistema electoral es los temas que tienen que ver con el registro electoral, con el tema del sistema de escrutinios en el momento mismo de las elecciones y también con el registro de organizaciones políticas como proyectos emergentes. Reformar varios temas de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social de la Institución Militar y Policial fue nuevamente el pedido realizado por los representantes del ISFA, quienes aseguraron que las modificaciones ahorrarían al Estado cerca de $50 millones al año. El aspecto principal de la propuesta de reformas a la Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Social de la Institución Militar y Policial, planteada por las Fuerzas Armadas, busca eliminar los dos sistemas de aportaciones aprobadas desde octubre del 2016 por la Asamblea Nacional. Establece un sistema adicional de aportaciones para aquellos que voluntariamente deseen pasarse a este nuevo sistema y aquellos que se graduaren como oficiales o tropa a partir del 1 de enero del año 2017. Esto ocasiona que coexistan dentro del instituto dos sistemas de aportaciones con diferentes beneficios o prestaciones, tanto económicas como de salud. Para los representantes de esta institución, la propuesta generaría un ahorro al Estado, cuyo monto incrementaría anualmente. El Estado ahorraría en los pagos que tiene que hacer al ISFA alrededor de $50 millones anuales, y este monto iría creciendo año a año. El paquete de propuestas de reformas ya habría sido entregado a la Presidencia de la República, por lo que esperan se dé trámite a la solicitud. Fue aprobado por el Consejo Directivo en mayo de 2018, remitido a la Presidencia de la República en julio de 2018. En cuanto a la deuda estatal con el ISFA, sus autoridades mencionaron que se han realizado abonos. El pico de la deuda alcanzó a septiembre del año 2017 $480 millones. El Ministerio de Finanzas ha ido honrando las obligaciones de esa deuda paulatinamente y este momento se encuentra en $291 millones. Según datos oficiales, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cuenta con 229.000 pensionistas, de los cuales constan en servicio activo 40.000, informó Sofía Vintimilla. Funcionario del Consejo Nacional Electoral habría negociado puestos de empleo al interior del organismo electoral. La denuncia fue expuesta antes de iniciada la sesión 45 del Pleno, en donde en sus primeros puntos se tenía previsto recibir en Comisión General a representantes de Acción Ecológica y a veedores del proceso de calificación de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Una vez las autoridades electorales se instalaron en el Pleno, fue el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, quien dio a conocer que un funcionario que trabaja en uno de los despachos de los consejeros habría ofrecido puestos de empleo. Esto, señora presidenta, compromete a usted, porque al final del día, la autoridad máxima institucional y quien designa a los funcionarios es usted. Ante el presunto cometimiento de un delito, Pita solicitó una investigación. Lo lógico sobre la base de toda esta denuncia que ha estado circulando es que por lo menos se lo hubiera suspendido hasta no tener una investigación en profundidad, lo cual no ha sucedido. Además, pidió de esta manera cambiar el orden del día, constando la suspensión del tratamiento de los puntos que para la sesión 45 llevaban la firma de respaldo del involucrado. Y ahora lo que estoy pidiéndole a usted y planteando, si alguien respalda mi posición, es que todos los puntos que tengan que ver con pronunciamientos del señor Zulca sean suspendidos para poderlos revisar en profundidad. La moción no tuvo apoyo y se continuó con el recibimiento en Comisión General de varios representantes de Acción Ecológica. Los mismos expresaron su afán para que se remita la pregunta sobre la no explotación del Yasuní, misma que lleva varios años estancada. Emitir el informe favorable de legitimidad democrática y posteriormente remitir la pregunta a la Corte Constitucional para que continúe con el trámite respectivo. No se requiere absolutamente nada más y es un tema trascendental para el país que se resuelva lo más pronto posible. Culminada esta intervención, fueron recibidos posteriormente los veedores del proceso de calificaciones de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los mismos indicaron que tras un trabajo de 2 meses lograron determinar una total desorganización del proceso. La segunda etapa fue la verificación de cada uno de estos certificados. Y ahí es cuando viene y se presentan certificados que no correlacionaban
las certificaciones con las instituciones públicas que emitían esos certificados, cosa que ahí descalifica al postulante. Esa es la parte más importante. Ese nexo en línea entre el CNE y las instituciones públicas serían, según estos veedores, el problema que impidió asegurar la validez y originalidad de certificados de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Javier Rosero. En el marco de su gira por Europa, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno mantuvo este jueves una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En el encuentro, los mandatarios afianzaron las relaciones diplomáticas y evaluaron mecanismos para fortalecer vínculos económicos, comerciales y culturales. La cooperación en materia de seguridad, así como la proyección del incremento de las inversiones francesas en el país, fueron temas abordados por los mandatarios. En la cita, Moreno también destacó la importancia del apoyo del país europeo en la exoneración del visado Schengen, sobre lo cual Macron manifestó que se lo discutirá con los otros Estados miembros de la Unión Europea. Los mandatarios también se refirieron a la situación venezolana, reafirmando su compromiso con la democracia. En el marco de las denuncias por presunto maltrato infantil dentro de los guaguacentros, el municipio de Quito y la Fiscalía General del Estado suscribieron un convenio con el fin de articular acciones que permitan investigar posibles vulneraciones de los derechos de menores. Tras los videos que surgieron a través de redes sociales y denuncias registradas por presunto maltrato infantil que se habría dado en algunos guaguacentros, uno de los proyectos más emblemáticos del exalcalde Mauricio Rodas, el municipio de Quito y la Fiscalía General del Estado suscribieron un convenio. El objeto del convenio es articular acciones entre la Fiscalía y el Patronato San José que permitan prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de maltrato hacia nuestros niños y niñas y a los grupos de atención prioritaria que tratamos. Este convenio permitirá agilitar los procesos para tomar acciones pertinentes y así los casos no queden en la impunidad. Y empujar la solución a esos casos y, por supuesto, para prevenir otros. Por medio de la suscripción de este convenio, buscamos impulsar el uso de los protocolos de atención frente a denuncias de vulneración de derechos de nuestros niños y niñas con sensibilización y siempre con miras a evitar la revictimización. Las denuncias por presunto maltrato en los guaguacentros que hasta el momento se han presentado se encuentran en conocimiento e investigación de las Juntas de Protección de Derechos de La Delicia y Calderón. Una vez terminado el procedimiento, se conocerá la resolución legal. Estamos en un proceso de diagnóstico de todos los inconvenientes que puedan existir en los guaguacentros y este convenio permitirá unir esfuerzos para actuar a las dos instituciones. Recalcar que estaremos alertas a los procesos de investigación que se deriven de estas circunstancias. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar, amigos, atención, como parte de la segunda fase del caso Buenos Aires, policía allanó una presunta planta de procesamiento de material aurífero en la hostería del ex asambleísta y exfutbolista Agustín Delgado. 3 ciudadanos chinos y un ecuatoriano fueron detenidos. Además, 5 mujeres denuncian haber sido violentadas sexualmente por su entrenador de gimnasia. Las agresiones. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es el Comercio TV. En el sector de Chaltura, provincia de Imbabura, unidades de inteligencia de la policía hallaron una presunta procesadora de material minero. La propiedad pertenece al exjugador profesional de fútbol y exasambleísta Agustín Delgado. 3 ciudadanos chinos y un ecuatoriano fueron detenidos. La temperatura por la fiebre del oro no baja. Agentes de la Dirección General de Inteligencia, por información recopilada en la primera fase del operativo Amanecer Radiante, llegaron hasta una hostería ubicada en el sector de Bellavista. Con la respectiva orden de allanamiento, ingresaron a la propiedad en busca de una planta procesadora de material aurífero. La infraestructura estaba levantada atrás de un bosque al final de la propiedad. En el allanamiento fueron sorprendidos 4 personas, 3 de nacionalidad china y un ecuatoriano. Manos atrás, cruce las manos atrás. No, de frente.
Tras el allanamiento, los agentes policiales constataron que la planta contaba con tecnología de punta. Aquí supuestamente se acopiaba y molía material minero que bajaba de la zona de Buenos Aires. Técnicos del Arcón indicaron que una de las máquinas aparentemente tendría capacidad de moler 10 toneladas diarias de piedra. Se están haciendo los procedimientos legales correspondientes. Las investigaciones deben continuar de acuerdo a los hechos. En el complejo de propiedad del ex asambleísta y ex integrante de la Tricolor, Agustín Delgado, encontraron material minero, equipos, maquinaria, entre otras herramientas que supuestamente utilizaban para extraer el metal precioso. El personaje que está expuesto acudió al sitio, está en el sitio, llegó con su defensa. Él es el propietario del sitio, manifiesta que existe un contrato para las personas que estaban realizando esta actividad en el sitio. Así los datos, libretas, apuntes levantados en la feria Ciudad Plástico y arriba en la montaña empiezan a dar resultados para llegar a la ruta del oro, es decir, dónde comercializaban y cómo estaba estructurada la red logística y financiera. Son más de 3.000 indicios, nos han permitido hacer una serie de vinculaciones. Estas vinculaciones nos llevaron y nos trasladaron hasta diferentes sitios. ¿Cómo van las cosas? Parece ser que la minería ilegal atrapó a conocidos y desconocidos. En Quito informó Iván Casamen. En Pastaza, Policía Antinarcóticos incautó una carga de 55 kilos de base de cocaína y marihuana que era transportada en un automóvil tipo Jeep que viajaba desde la frontera norte amazónica hasta Santo Domingo de los Áchilas. 2 personas de nacionalidad ecuatoriana sin antecedentes penales fueron detenidas en el operativo realizado en la vía Puyotena. Cerca de 55 kilos de sustancias sujetas a fiscalización fueron incautadas por efectivos del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA. Eran transportados encaletados en paquetes tipo ladrillo, envueltos con cinta de embalaje en una furgoneta que cubría la ruta Lago Agrio-Santo Domingo. Fue interceptado por la policía especializada a 31 kilómetros de Puyo, vía Altena, en Pastaza. Las 2 personas que iban a bordo, ecuatorianas y sin antecedentes delictivos, fueron detenidas. Se procede a verificar que existen 49 kilos de base de cocaína, como también 6 kilos de marihuana. Esta vía, parte de la troncal amazónica, en los últimos tiempos es una de las rutas establecidas por el narcotráfico para introducir droga que proviene en especial del lado colombiano, por lo que el mando de la policía puso una base del GEMA en esta provincia. Hemos retirado del mercado aproximadamente 467.900 dosis y de base de cocaína, como también 11.120 dosis de marihuana. El año anterior, entre enero y junio, la cantidad de droga incautada en esta jurisdicción fue de 25 kilos. De enero a julio del 2019 tenemos la incautación de 304 kilos. Los controles se realizan de manera itinerante en diferentes puntos de los ejes viales interprovinciales que tiene Pastaza, informó Carmita Argotti. Se descarta el robo como la principal motivación del crimen del fiscal del Cantón Daule, Carlos Carolis. La policía allanó su oficina en búsqueda de indicios que permitan conocer quiénes estarían tras el hecho lamentable. Según los reportes, minutos antes, la víctima estuvo presente en la Fiscalía del Albán Borja, participando de una audiencia. Salió desde ese lugar y se dirigió hasta su oficina ubicada en el Cantón Daule. En el camino fue interceptado por los autores materiales del crimen. Los vestigios encontrados en la escena dan cuenta de al menos 12 impactos de arma de fuego que fueron perpetrados en contra del vehículo. El cuerpo habría presentado 2 impactos de arma de fuego. Tras las primeras investigaciones, se descarta que pueda tratarse de un intento de robo. La forma como se procedió en el suceso deja en claro que lo interceptaron directamente para acabar con su vida. Bueno, este caso tiene que ver con violencia criminal. El señor fiscal tiene un campo amplio de investigación penal. Por ende, no podríamos adelantar un criterio respecto a los casos que él maneja. Carlos Carolis debió enfrentar una acusación por supuesto error inexcusable, situación que lo separó de la Fiscalía en el 2014. Pasó 5 años desempeñándose como abogado en el libre ejercicio, hasta que el 1 de junio del presente año fue reintegrado a sus funciones y lo asignaron a la Fiscalía del Cantón Daule.
un equipo de DINASED acudió al despacho del señor fiscal en Daule con la finalidad de recabar algún tipo de indicios que puedan contribuir a la investigación. Familiares y allegados se encargaron de proceder con el respectivo velatorio de su cuerpo. Se conoció que su sepelio se llevará a cabo durante la mañana de este viernes. Informó José Morales. 5 sujetos armados asaltaron a despachadores y clientes de una gasolinera situada en la avenida León Febres Cordero, en el sector La Aurora, en el cantón Daule. Cámaras de videovigilancia captaron el suceso. Eran aproximadamente las 2 de la mañana con 8 minutos. La cámara de seguridad permitió observar la llegada de 2 autos, cuyos conductores ingresaron para abastecerse de combustible. Segundos más tarde ingresó un tercer automotor. Llegó bastante apresurado. Se detiene, se bajan 4 tipos armados y proceden a robar a los presentes. Uno de los despachadores logró salir corriendo. El guardia de seguridad fue sometido inmediatamente. Otro de los tipos se dirigió hacia el conductor del primer auto y lo sometió. Otro va en busca del segundo vehículo, pero el conductor dio marcha atrás inmediatamente y se retiró sin importar que lo estaban apuntando en esos instantes. Luego procedieron a someter a otros de los colaboradores que se encontraban a pocos metros. Este motociclista llegó ignorando todo lo que estaba ocurriendo y también se convirtió en víctima de los antisociales. Informó José Morales. 5 mujeres denuncian haber sido violentadas sexualmente por su entrenador de gimnasia. Las agresiones habrían ocurrido hace más de 20 años en diferentes periodos de tiempo. El caso se visualizó y busca alcanzar a más sobrevivientes para denunciar al presunto agresor, quien de su lado prepara una estrategia legal. Esa niña era yo cuando tenía 8 años. Soñaba que algún día iba a ganar una medalla de oro. Pero un día todo cambió. El entrenador y dueño del gimnasio empezó a agredirme sexualmente, desde los 8 hasta los 11 años. Yo era una niña, no sabía lo que estaba pasando. Guardé silencio. Este es el testimonio de Stephanie Altamirano, quien 21 años después de ser víctima de presunto abuso sexual, rompió el silencio y junto a otras 4 mujeres sobrevivientes, claman por justicia. Las 5 tienen algo en común: Alcides P. Él fue su entrenador de gimnasia, quien durante años habría ejercido su poder para agredirla psicológica y sexualmente. O sea, existieron distintas agresiones sexuales de varias índoles, como tocamientos, penetraciones, y que fueron posibles porque existía una serie como de modus operandi. Cada una de ellas vivió los presuntos abusos de manera distinta y los infiernos que vinieron con estos. Es así que 2 décadas después rompieron el silencio porque dicen que quieren ser las últimas. Romper el silencio también cuida a las niñas que actualmente están en el gimnasio. Uno de los casos fue denunciado hace años, pero en fiscalía la causa se archivó. Le llamaron a testificar al agresor y él se justificó diciendo que son actos que él tenía que hacer por la propia naturaleza del deporte, ¿no? O sea, como que tiene que agarrarte para poder ayudarte en los ejercicios. Entonces, el caso se archivó. El equipo legal está analizando bien qué es lo que pasó ahí, porque ahí hay una responsabilidad del Estado y de impunidad. Ahora plantean una demanda colectiva, para lo cual buscan juntar más testimonios. Si es que se identifican en nuestra historia, se puedan acercar a nosotras. Este es un lugar seguro donde ellas pueden hablar, donde pueden dar su testimonio. Nos acercamos hasta este lugar ubicado en el norte de Quito, en donde habría sido el escenario de los presuntos abusos sexuales. Al preguntar sobre la situación del profesor Alcides, se nos informó que él es el dueño del gimnasio, pero desde hace varios años ya no es entrenador. Actualmente este lugar funciona normalmente. El profesor Alcides está trabajando en la parte legal.
está trabajando con sus abogados y una vez que ya esté todo cuadrado, él va a dar declaraciones. Seguimos trabajando en los cursos vacacionales, en los cursos permanentes, no cerramos. Nuestros representantes de los cursos permanentes nos han apoyado, saben de la situación y este gimnasio está abierto al público. Aquí en el gimnasio se asegura que los padres tienen apertura para garantizar la seguridad de sus hijos. Y es que no es para menos, pues la realidad en Ecuador asusta. Día a día existen 10 denuncias de violación sexual a niños y niñas. Nuestro deber como sociedad es cuidarles y creerles. Su derecho es crecer en un ambiente saludable. Si un niño te dice tengo miedo, por ejemplo, o llora por ir, si va a ir al espacio, hay que escuchar estas señales y efectivamente buscar ayuda profesional. Informó Carolina Basante. Al regresar de la pausa comercial, en lo más destacado del acontecer internacional les contamos que en Pakistán un choque entre dos trenes dejó al menos 20 personas muertas, mientras que en México 7 personas fallecieron tras un deslave. Los detalles en breves minutos.